Algunos creen que son los presidentes y primeros ministros los que ejercen el poder desde los parlamentos. Pero no es así. En el mundo actual, el poder se encuentra en manos de un grupo de élite. Se trata de hombres que trabajan en oficinas anónimas. Ellos son los que controlan el mercado de los bonos. Bill Gross es el jefe de PINCOR, la mayor agencia de bonos del mundo, con una cartera de 700.000 millones de dólares en valores de renta fija. Gross es considerado el rey del mercado de los bonos. Le conoceremos como el señor Bond, bono en inglés. Los bonos son la conexión entre la política y el mundo de las altas finanzas. Los gobiernos siempre gastan más de lo que recaudan con los impuestos. A veces mucho más. Y para subsanar el desequilibrio venden bonos y pagan intereses. Pero si el comprador quiere desprenderse de los bonos, el gobierno no le devuelve el dinero. Se venden en el mercado de valores de renta fija como la bolsa de Tokio. Tras el ascenso de los bancos, el mercado de bonos fue la siguiente gran revolución de las finanzas. De este modo, los gobiernos conseguían dinero prestado. El dinero de los bonos pagó las guerras que asolaron el norte de Italia hace 600 años. Decidió el resultado de la batalla de Waterloo y creó la mayor dinastía financiera del mundo. Aseguró la derrota del sur en la Guerra de Secesión norteamericana y en tiempos modernos, el mercado de bonos propició que naciones ricas como Argentina se derrumbaran. En la actualidad, gobiernos y empresas utilizan los bonos para conseguir préstamos a una escala inimaginable. En conjunto, hay bonos por valor de 85 billones de dólares. Nuestras fortunas, nos guste o no, están ligadas al mercado de valores de renta fija. Si este mercado se debilita, nuestras pensiones se hunden y peligra nuestro bienestar económico. Tras la crisis financiera que comenzó en el verano de 2007, los bonos del gobierno norteamericano han sido un seguro para algunos inversores. Si Bill Gross perdiera la fe en esos bonos, el mundo entero se tambalearía. Este señor Bond es mucho más poderoso que el James Bond, creado por Ian Fleming. Y por esa razón, las dos clases de bonos tienen licencia para matar. Y el modo de conseguirlo, la capacidad de financiar la guerra mediante la venta de bonos, fue también un invento del Renacimiento italiano. En lugar de obligar a sus ciudadanos a ir a la guerra, las ciudades contrataban mercenarios, los condottieros, que con sus ejércitos anexionaban tierras y riquezas ajenas. En las décadas de 1360 y 1370, un condottiero destacó sobre todos los demás. Este es su retrato. El pueblo, agradecido, lo colocó en la Catedral de Florencia. Aunque no lo parezca, este mercenario provenía de Essex. Combatió con tal destreza que los italianos llamaron a Sir John Hawkwood Giovanni Acuto, es decir, Juan el Agudo. El pueblo de Florencia le ofreció este castillo como recompensa por sus servicios. Pero Hawkwood era un mercenario dispuesto a combatir por quien le pagara, ya fuera Milán, Padua, Pisa o incluso el Papa.
Estos frescos del Palazzo Vecchio de Florencia muestran a los ejércitos de Pisa y Florencia en el año 1364. En aquel momento, Hatuot apoyaba a Pisa, pero 15 años más tarde cambió de bando. ¿Por qué? Porque el dinero estaba en Florencia. El coste de aquellas guerras hizo que las ciudades-estado italianas cayeran en crisis. Los gastos, incluso en años de paz, eran el doble de lo que recaudaban con los impuestos. Para pagar los salarios de Sir John Hatuot, Florencia tuvo que asumir el déficit. Este documento del Archivo Estatal de Florencia muestra cómo aumentó la deuda de la ciudad. Era de 50.000 florines a principios del siglo XIV y en 1427 llegó a 5 millones. Una montaña de deudas. De ahí viene el nombre, Monte Comune. ¿Y a quién pidieron el dinero los florentinos? La respuesta era sencilla. A sí mismos. Fue una idea revolucionaria que cambiaría la economía para siempre. En lugar de pagar impuestos directos, los ciudadanos eran obligados a prestar dinero a su propio gobierno. Como compensación por esos préstamos forzados, recibirían un interés. Y estos instrumentos de deuda fueron los bonos originales del gobierno. Lo sorprendente era que si necesitaban recuperar el dinero, podían vender los bonos a otros ciudadanos. Eran valores líquidos. Según vemos en este registro, Florencia convirtió a sus ciudadanos en sus mayores inversores. Mañana del 18 de junio de 1815. 67.000 soldados británicos, holandeses y alemanes, a las órdenes del duque de Wellington, salieron a luchar en los campos de Waterloo. Sus enemigos eran soldados franceses a las órdenes del emperador francés, Napoleón Bonaparte. La batalla de Waterloo fue la culminación de más de 2 décadas de conflictos entre Gran Bretaña y Francia. Pero fue más que una batalla entre 2 ejércitos. Fue una contienda entre 2 sistemas financieros. El francés, basado en el saqueo, y el británico, en la deuda. Para cubrir los costes de la guerra, el gobierno británico vendió una cantidad de bonos sin precedentes. Según dicen, la familia Rothschild ganó millones especulando sobre cómo la batalla de Waterloo afectaría al precio de los bonos. Años más tarde, esta leyenda sobre la especulación judía sería utilizada por los nazis. En 1940, Joseph Goebbels aprobó la emisión de la película Die Rothschild. El personaje de Nathan aparece sobornando a un general francés para asegurar la victoria del duque de Wellington. Pero después daría a Londres información falsa sobre el resultado de la batalla. Esto desató el pánico y consiguió que se vendieran los bonos británicos que Nathan compró a precio de ganga. Pero lo que ocurrió en 1815 fue muy distinto. Lejos de ganar dinero con la victoria de Wellington, los Rothschild quedaron casi arruinados. No consiguieron su fortuna gracias a la batalla, sino a pesar de ella. Eso fue realmente lo que ocurrió. La venta de bonos permitió que el gobierno británico hiciera una gran caja. Pero ni los bonos ni los billetes le servían a Wellington. Para pagar a sus soldados y a los aliados británicos, necesitaba un valor universalmente aceptado. Nathan Rothschild entregó a Wellington el dinero recaudado en el mercado de bonos, en forma de oro. El éxito de esta operación decidiría la suerte de los imperios rivales y de toda Europa.
Esta carta marcó un punto de inflexión en la historia de la familia Rothschild y en el gobierno británico. Está fechada el 11 de enero de 1814. Es una orden del ministro de Hacienda para el comisario en jefe, por la que nombraba agente del gobierno a Nathan Rothschild. Su misión era reunir todo el oro y plata posible y enviárselo al duque de Wellington. Él y su ejército acababan de salir de España para dirigirse al sur de Francia. La operación se basó en la red de crédito paneuropeo de Rothschild y en la habilidad de Nathan para movilizar el oro que Wellington necesitaba para reclutar sus tropas. Manejar tal cantidad de oro en plena guerra conllevaba muchos peligros. Pero desde el punto de vista de los Rothschild, las enormes comisiones justificaban el riesgo. Los Rothschilds se hicieron indispensables para la guerra. Según las palabras del comisario en jefe británico, Rothschild ha realizado de un modo admirable los diversos servicios que le hemos encomendado. Y aunque sea judío, confiamos mucho en él. Los Rothschild fueron muy efectivos como financieros de guerra, ya que disponían de una red bancaria familiar lista para entrar en acción. Nathan en Londres, Amschel en Frankfurt, James en París, Karl en Ámsterdam y Salomon donde Nathan le asignara. Si el precio del oro era más alto en París que en Londres, James vendía en París y Nathan compraba en Londres. Creo que su ventaja respecto a familias competidoras como los Barings consistía en que tenía hermanos en los centros financieros de otros países. Los Rothschild necesitaban la guerra. Hicieron sus mejores negocios con ella. Y de no ser por las guerras, los estados no habrían tenido que emitir los bonos que los Rothschild compraban y vendían. Pero el problema de las guerras y de las revoluciones es que un estado deudor puede no cumplir su obligación, y eso afecta a los bonos emitidos. A mediados del siglo XIX, los Rothschild traficaban con valores y mantenían una extensa cartera de bonos de su propio gobierno. Tenían, pues, más que perder con los conflictos. Los Rothschild decidieron el resultado de las guerras napoleónicas apoyando financieramente a Gran Bretaña. Y decidieron el resultado de la Guerra de Secesión manteniéndose al margen. ...50 años después de la batalla de Waterloo y al otro lado del mundo, otra gran guerra sería decidida por el mercado de bonos. Pero esta vez serían los vencidos los que harían una gran apuesta y perderían. Según la idea tradicional, el punto de inflexión de la Guerra de Secesión americana se produjo en junio de 1863, 2 años después del inicio del conflicto. Fue cuando las fuerzas de la Unión tomaron Jackson, la capital de Mississippi, y forzaron al ejército confederado a retirarse al oeste, hacia Vicksburg. Rodeados y con los cañones de la Unión bombardeando sus posiciones, los sureños resistieron durante un mes, pero finalmente tuvieron que deponer las armas. Después de Vicksburg, Mississippi se encontró firmemente en manos del norte. El sur quedó dividido en dos. Sin embargo, este no fue el factor decisivo de la derrota del sur. El auténtico punto de inflexión se había producido antes, y la causa fue financiera.
A 300 kilómetros de Vicksburg, donde el Mississippi desemboca en el Golfo de México, se encuentra el puerto de Nueva Orleans. Fort Pike fue construido después de 1812 para proteger Nueva Orleans contra un ataque británico. Pero 50 años más tarde no pudo proteger al sur contra el norte. El capitán David Farragut capturó Nueva Orleans el 28 de abril de 1862. Fue un momento crucial de la guerra. Nueva Orleans era el puerto de salida del principal producto de exportación del sur: el algodón. El sur necesitaba controlar el comercio del algodón. Era el componente esencial de un ambicioso proyecto para utilizar el mercado de bonos con fines bélicos. Ocurrió como en las ciudades-estado italianas. El Tesoro de la Confederación recaudó fondos al principio de la guerra vendiendo bonos a sus propios ciudadanos. Sin embargo, el capital disponible en el sur era limitado. Para sobrevivir, la Confederación se dirigió a Europa. Esperaban que la mayor dinastía financiera del mundo les ayudara a derrotar al norte, igual que había ayudado a Wellington a derrotar a Napoleón. Inicialmente, la Confederación tenía motivos para ser optimista. En Nueva York, el agente de los Rothschild simpatizaba con ellos y se opuso al líder del norte, Abraham Lincoln, en las elecciones presidenciales de 1860. Sin embargo, los Rothschild tenían sus dudas. Ayudar al gobierno británico para derrotar a Napoleón era una cosa, pero comprar bonos de un grupo de esclavistas sureños parecía muy arriesgado. Los Rothschild decidieron permanecer al margen. A pesar de esta contrariedad, el gobierno del sur escondía un as en la manga. Su estrategia se basaba en el algodón. La idea de los estados del sur era utilizar el algodón como garantía para sus bonos. Eso animaría a los inversores, pues si no les pagaban los intereses, podrían quedarse con el algodón. Así, los agentes sureños empezaron a vender bonos en los centros financieros europeos. La Confederación trató de vender bonos convencionales en centros financieros europeos, como Ámsterdam, pero los inversores desconfiaron. Sin embargo, cuando la firma francesa Émile Berlanger ofreció bonos respaldados con algodón, lo vieron de otro modo. Estos bonos podían cambiarse por algodón al precio de antes de la guerra: 6 peniques por libra. Aquellos bonos de algodón formaban la base de la estrategia sureña. Si además podían restringir el suministro de algodón, su valor y el de los bonos aumentaría mucho. Y los confederados utilizaron este producto para chantajear al país más poderoso del mundo, Gran Bretaña. En la década de 1860, el puerto de Liverpool recibía todas las importaciones de algodón. La industria textil era el soporte de la economía británica. Y más del 80% del algodón provenía de los Estados Unidos del Sur. Los sureños creyeron que podrían poner a Gran Bretaña de su parte. Y para aumentar la presión, embargaron todos los envíos de algodón a Liverpool. Durante un tiempo la estrategia tuvo éxito. Los precios del algodón se dispararon, y lo mismo ocurrió con el valor de los bonos, garantizados por el algodón confederado. El embargo del algodón devastó la economía británica. Las fábricas tuvieron que despedir a sus empleados, y al final la producción se interrumpió en 1862.
En esta fábrica de algodón de estial trabajaban unos 400 obreros, un pequeño porcentaje del 500.000 de personas empleadas por King Cotton en Lancashire. Pero sin el algodón, los obreros no podían hacer nada. En 1862, la mitad de la mano de obra fue despedida. La cuarta parte de la población de Lancashire estaba en una situación desesperada. Se la llamó la hambruna del algodón. Gran Bretaña pasaba por un mal momento mientras el algodón sureño se cotizaba al alza. Pero la capacidad del sur para manipular el mercado de los bonos dependía de un factor fundamental. Si el sur no pagaba los intereses, los inversores debían estar seguros de que podrían llevarse el algodón. Por eso, la caída de Nueva Orleans el 28 de abril de 1862 fue el auténtico punto de inflexión de la Guerra de Secesión norteamericana. El puerto principal de la Confederación cayó en manos de la Unión, y los inversores que quisieran llevarse su algodón tenían que burlar el bloqueo naval de la Unión. El peligro de la inflación es que desestabiliza el interés fijo de los bonos. Si la inflación sube un 10% y el interés fijo es del 5%, eso significa que el propietario de los bonos pierde un 5% con la inflación. Por eso, al primer atisbo de una inflación fuerte, cae el valor de los bonos, y en algunos casos, esa caída es sostenida. Para comprobar lo mal que pueden ir las cosas cuando llega la inflación, solo hay que repasar la historia de Argentina. Muchos argentinos opinan que el declive de su economía empezó un día de febrero de 1946. Ese día, el general Juan Domingo Perón, recién elegido presidente, visitó el Banco Central de Buenos Aires. Perón se quedó sorprendido. «Hay tanto oro», dijo, «que apenas se puede andar por los pasillos». El mismo nombre de Argentina indica que es el país de la plata, y el río que fluye por la capital se llama también Río de la Plata. Antes solo había dos almacenes Harrods en el mundo. Uno estaba en Londres, en Kingsbridge, y el otro aquí, en la calle Florida, en el centro de Buenos Aires. Este se inauguró en 1912, y recuerda que Argentina fue un país muy rico. Su renta per cápita era solo un 18% inferior a la de Estados Unidos. Los inversores que compraban bonos argentinos confiaban en que el país sería tan poderoso como Estados Unidos. Desde entonces, la historia de Argentina es un ejemplo de cómo los recursos y el talento pueden ser inútiles sin un buen manejo de las finanzas. Se han producido muchas crisis financieras en la historia de Argentina, pero la crisis que sacudió al país en 1989 fue la peor de todas. A primeros de febrero, el país estaba pasando por uno de los veranos más cálidos que se recuerdan. En Buenos Aires, el suministro eléctrico no daba abasto. Había apagones de hasta 5 horas. Pero como se vio más tarde, ese era el problema más pequeño de Argentina. Se sucedieron 3 etapas que acabarían conduciendo al infierno económico.
En la primera etapa, el gobierno gasta más de lo que recauda con los impuestos. Normalmente se debe a una guerra. En Argentina fueron dos guerras, una guerra civil en los años 70 y la otra en 1982 contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. En 1989 el sistema financiero argentino iba a estallar. En febrero la inflación alcanzó un 10% mensual. El gobierno ordenó el cierre de los bancos, mientras trataba de bajar los intereses para impedir que se hundiera la moneda nacional. No tuvieron suerte. En solo un mes, el austral cayó un 140% respecto al dólar. Al mismo tiempo, el Banco Mundial dejó de conceder préstamos a Argentina. Su gobierno no había podido eliminar la causa de la inflación, el déficit del sector público. Sin futuros préstamos del Banco Mundial a la vista, el gobierno trató de financiar su déficit vendiendo bonos a sus ciudadanos. Pero los inversores sabían que su valor real sería barrido por la inflación en cuestión de días. Al gobierno se le acababan las alternativas. En abril, un supermercado anunció por los altavoces que los precios aumentarían un 30% en ese mismo instante. Los compradores, furiosos, volcaron los carros de la compra. Las tiendas se quedaron sin mercancías. No había dinero para reponer las existencias. Fueron meses muy